total humana. Pregunta sobre la incapacidad total humana. ¿Qué de versículos que parecen sostener la neutralidad del libre albedrío? Tales versículos pueden ser puestos en las siguientes categorías. 1. Versículos mostrando que el hombre escoge el pecado. Se supone por esto que si puede escoger el pecado, debe tener la capacidad también de escoger la justicia. Pero esto es ilógico. Sería igual que decir que un tronco de árbol tiene poder de flotar río arriba solo porque puede flotar río abajo. Insistir en que el hombre tiene el poder para escoger lo malo no es una evidencia de que pueda escoger lo bueno. 2. Exhortaciones y mandamientos para escoger lo bueno. Se citan a menudo versículos del Antiguo Testamento en que Dios manda que los judíos escojan lo bueno. Os he puesto delante la vida y la muerte, escoge, pues la vida. Deut 30, 19, escogeos hoy a quien sirváis. Jos 24, 15. Es ilógico suponer que un mandamiento para hacer una cosa comprueba la capacidad para hacerla. Dios mandó a Israel a que guardara su ley. ¿Acaso eso es evidencia de que el hombre puede guardar la ley? Claro que no. El Nuevo Testamento nos indica que nadie puede guardar la ley. Ella fue dada, en realidad, para revelar lo que el hombre no puede hacer. ¿Para qué, entonces, sacar versículos de la ley a fin de comprobar el libre albedrío neutral? Dios nos manda, sean perfectos. ¿Acaso eso comprueba que tenemos el poder para ser perfectos sin Dios y sin gracia? ¿Por qué, pues, imaginar que el hombre inconverso tiene la capacidad de escoger lo bueno? Porque eso le fue mandado. Dios nos manda lo bueno porque no hay otra cosa que pueda mandar. Siendo bueno, no podría mandarnos a hacer lo malo. Dios nos manda a hacer lo justo solo porque Él es justo, no porque somos capaces. 3. Versículos que prueban que el hombre es responsable por sus propias acciones. No negamos que el hombre es responsable por su conducta. Solo negamos que la responsabilidad implique capacidad. La única clase de versículos que podrían refutar la doctrina de la incapacidad total humana, serían los que dicen que el hombre pecador, sin Dios y sin su gracia, puede convertirse. Pero tales versículos no existen. Mandamientos y exhortaciones, ejemplos de pecadores escogiendo lo malo y explicaciones de nuestra responsabilidad, no tienen nada que ver con la cuestión. Incapacidad total humana. Preguntas para repasa. Incapacidad total humana. 1. Un mito popular entre la humanidad es. 2. Este mito es la base de toda distorsión del. 3. ¿Verdadero o falso? Todas las partes del pecador son dominadas por el pecado excepto su voluntad. 4. ¿Verdadero o falso? La voluntad humana, por sí sola, nunca puede desear la salvación sin una obra de gracia. 5. ¿Verdadero o falso? El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios en que el pecador es enteramente pasivo. 6. El mito que estamos refutando en este capítulo se llama. 7. La definición de la gracia se aclara cuando un cristiano se da cuenta de que. 8. ¿Verdadero o falso? La salvación es una obra mutua entre Dios y el hombre. 9. ¿En qué formas le ayuda al cristiano a entender la doctrina de la incapacidad total humana a. B. 10. ¿Qué le pasó a Adán cuando cayó en pecado? 11. La culpa del pecado de Adán se atribuye a. 12. ¿Cuál de las frases siguientes es la más correcta según nuestro entendimiento de la caída de Adán? A. Pecamos porque somos pecadores. B. Somos pecadores porque pecamos. 13. ¿Cuál de estas partes del ser humano determina lo que va a decidir? A. Su voluntad. B. Su naturaleza / corazón. C. Su sangre. 14. ¿Cuál de estas dos frases es correcta? A. El corazón gobierna la voluntad. B. La voluntad gobierna el corazón. Incapacidad total humana. 15. ¿Verdadero o falso? El pecador está espiritualmente enfermo, pero no espiritualmente muerto. 16. Los que rechazan la doctrina de la incapacidad total humana están confundidos respecto a la diferencia entre la de escoger y la de escoger. 17. Marque la frase correcta. La frase libertad de escoger quiere decir que A. El pecador tiene el poder para escoger lo bueno. B. No hay obligación fuera de su propia naturaleza que le obliga a escoger. C. Que Dios le obliga a escoger lo malo. 18. Explique en sus propias palabras, por qué los versículos de las siguientes categorías no son válidos como evidencias de que la voluntad humana es libre para escoger la salvación sin la gracia.
A. Versículos mostrando que el hombre escoge el pecado. B. Exhortaciones y mandamientos para escoger lo bueno. C. Versículos mostrando que el hombre es responsable por sus acciones. 19. La base bíblica de la responsabilidad es el 20. ¿Cuál de las siguientes ramas de la cristiandad no enseña que el nacer de nuevo es fruto de una decisión de la voluntad humana? A. Arminiana. B. Reformada. C. Católica. Respuestas a las preguntas. Incapacidad total humana. Incapacidad total humana. 1 igual el libre albedrío moral. 2 igual religión falsa, evangelio. 3 igual F. 4 igual V. 5 igual V. 6 igual el libre albedrío. 7 igual no se convirtió a sí mismo. 8 igual F. 9 igual A destruye el orgullo, B da seguridad. 10 igual todo su ser se hizo esclavo al pecado. 11 igual su descendencia. 12 igual A. 13 igual B. 14 igual A. 15 igual F. 16 igual responsabilidad, capacidad. 17 igual B. 18 igual, ver el texto. 19 igual conocimiento. 20 igual B. Justificación por la fe. El grito de guerra de la Reforma, justificación por la fe, resonó por toda Europa en el siglo XVI. Miles entregaron sus vidas en lugar de renunciar a esta doctrina. Se desataron guerras en varios países de Europa. ¿Por qué tanta controversia? Porque esta doctrina representaba una denuncia de lo que se enseñaba en aquel entonces sobre la salvación. A fines del siglo XVI en Alemania, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, leyendo la Biblia, se dio cuenta que Rom. 1:17 declara lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Dios iluminó su corazón por medio de este texto. Comprendió entonces que los méritos no tenían nada que ver con la salvación. Pasmado por esta revelación, él continuó sus estudios en Romanos y llegó a entender esta importante doctrina de gracia. Con esto comenzó el redescubrimiento de la teología de la Biblia que se conoce hoy en día como la refier. Importancia de la doctrina. ¿Para qué sirve entender esta doctrina? Primero, nos libera de temores e inseguridades respecto de nuestra relación con Dios. Cuando vemos que nuestra aceptación con Dios está basada en la justicia de Cristo y no en la nuestra propia, experimentamos un profundo alivio emocional. Segundo, nos ayuda en la oración, ya que nos damos cuenta de que las respuestas a nuestras plegarias no dependen de nuestros méritos. Tercero, nos ayuda a evitar toda clase de legalismo, por entender que nuestra justicia es un hecho cumplido interiormente y que no consiste en prácticas exteriores. Definición de la doctrina. La justificación es una declaración legal hecha por Dios, de que una persona es justa respecto a la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. Lo que no es la justificación. Un médico dijo que la manera mejor de entender lo que es una buena salud, es estudiar la enfermedad. Es igual con esta doctrina. Una buena manera de entender lo que es la justificación es estudiar lo que no es. La justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. Esta última se llama santificación. La justificación es cuestión de nuestra aceptación legal por el Padre, frente a la ley divina. Un error común entre los cristianos en el estudio de la justificación, es el imaginar que la justificación quiere decir ser hecho justo. Más bien, significa declarado justo. Justificación por la fe. Tampoco es una recompensa por nuestra fe. Como ya comprobamos en la sección anterior bajo el nuevo nacimiento, la fe salvadora es una obra de la gracia divina. Aunque Dios requiere la fe como condición de la justificación, no debemos suponer por eso que la justificación es una recompensa por nuestra fe, visto de que es Dios mismo quien nos la da por medio de la regeneración. Tampoco afirmamos que la fe reemplaza a la ley moral divina. Esta ley, representada por los 10 mandamientos, forma parte de un pacto eterno y no puede ser reemplazada. Algunos acusaban a los reformadores de enseñar que si tenemos fe, no tenemos que hacer buenas obras. La realidad del asunto es que las obras de los pecadores no son válidas para su salvación porque provienen de una fuente corrupta. Las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada primero. Y la persona será aceptada solamente si es justificada por la fe. La fe no reemplaza a la ley moral, porque los 10 mandamientos forman parte de un pacto eterno y siempre están vigentes. La idea básica en la justificación, no es como ser salvo sin la ley, sino como la justicia perfecta de la ley puede ser atribuida a nuestra cuenta. Según la Biblia, se cumple esto por medio de la fe en Cristo, quien es nuestro sustituto bajo la ley. Por medio de las siguientes preguntas vamos a llegar a un entendimiento completo de la definición anterior.
¿Exige Dios que la justicia de la ley sea cumplida en los cristianos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ro 8:4. Estas palabras son claras. Dios exige que la justicia de la ley moral sea cumplida en nosotros. Sobre este punto muchos cristianos se equivocan. Leen versículos que afirman que no estamos bajo la ley, y que no somos justificados por ella. De esto sacan la conclusión ilógica de que la ley no cuenta para nada y de que Dios no exige la justicia que ella representa. Los judíos entendieron bien que la ley representaba la justicia de Dios. Por eso ellos suponían que la justificación provenía de la obediencia a la ley. Erraban porque nadie pudo guardar la ley. San Pablo nos muestra que la justicia que la ley representa viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo como un don gratuito de Dios. Pero cuidado. Es también un error suponer que por eso Dios no requiere la justicia de la ley en el creyente. Nosotros y los judíos estamos de acuerdo sobre este punto esencial. Dios requiere de nosotros la justicia de la ley. En lo que diferimos de los judíos, es en el método de obtener esta justicia. Ellos creen que se obtiene guardando la ley. Nosotros creemos que se obtiene como un don gratuito de Dios por la fe en Cristo. Así, es esencial entender que no se anula la ley en todo sentido. Es abrogado solamente como medio de la justificación. Sigue en vigor en el sentido siguiente. La ley sirve todavía como definición de ciertas palabras bíblicas, como justicia y pecado. Dice primero Jan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. Lógicamente, la palabra pecado no tendría significado si no fuera por la ley. También Pablo dice en Ro 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ro 3:20, la ley sirve como norma de la justicia. Sin la ley, no habría pecado, y nadie podría ser condenado. Justificación por la fe. El problema con las exigencias divinas respecto a la ley es que nadie puede cumplir con ellas. Como dijo Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ro 8:7, con esto, llegamos a la segunda pregunta. Si no podemos cumplir con las exigencias de la ley, ¿cómo es que la justicia de la ley nos llega a ser contada? Aquí entra uno de los principios bíblicos más importantes, la sustitución de Cristo. Jesucristo fue nuestro sustituto frente a la ley. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar en dos sentidos. Primero, vivió una vida perfecta bajo la ley, cumpliendo así con todas sus exigencias. Ro 3:2126. Segundo, Cristo aceptó en su cuerpo la pena que la ley requiere para los transgresores, la muerte. Pablo reveló eso en Gal 4:5-6. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos entonces por qué Pablo dice en Ro 3:31, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La muerte de Cristo era necesaria precisamente porque la ley moral siempre está en vigor. Si la ley no valiera nada, no hubiera pecadores, Cristo no habría venido a morir. La fe, pues, no es un sustituto para la justicia de la ley. Más bien, la fe es la única manera en que podemos recibir esa justicia. En realidad, Pablo nos asegura que la ley misma serviría como medida de justificación si hombre pudiera guardarla. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ro 2:13. Punto clave. La gracia no consiste en que Dios cambió las condiciones de la salvación, de algo que el hombre no pudo hacer, guardar la ley, a algo que el hombre es capaz de hacer, poner fe en Cristo. La fe, como ya vimos en la sección anterior, es un don de Dios, no algo que el hombre suscita por su propia voluntad. El pecador nunca ha tenido la capacidad de creer, ni tampoco capacidad para guardar la ley. ¿Es pues la fe la base de nuestra justificación? A riesgo de ser malentendido, contestarnos no a esta pregunta. La fe no es la base de nuestra justificación. La justicia perfecta de Cristo es la base. La fe es simplemente la medida necesaria para recibirla. Tomemos como ilustración el proceso de poner los cimientos para un edificio. El encofrado nos representa a nosotros. El cemento representa a la justicia perfecta de Cristo. El conducto representa la fe por la cual el cemento se derrama en el encofrado. El encofrado, antes de recibir el cemento, está vacío. Es igual a nosotros, antes de aceptar a Cristo.
Estábamos vacíos de toda justicia. No teníamos nada. Pero Dios instaló el conducto, es decir, la fe. Por medio de la fe, Dios derramó en nosotros el cemento, es decir, la justicia perfecta de Cristo, y eso forma la base sólida sobre la cual construimos la casa de nuestra vida. Tenemos que distinguir aquí la diferencia entre la justificación y la santificación. La santificación es como la construcción de la casa después de poner el fundamento. Es un proceso que dura toda la vida y varía entre los cristianos. Pero la justificación no es un proceso. Es un justificación por la fe. Acto divino hecho una vez para siempre en el creyente al momento de su conversión a Cristo, y nunca puede cambiar ni variar. Esto es obvio, porque la justicia perfecta de Cristo, que forma la base de la justificación, no puede cambiar. La santificación significa ser hecho justo, es decir, nuestra práctica cotidiana de la vida cristiana, mientras que la justificación significa ser declarado justo, es decir, frente a las exigencias de la ley. Al analizarlo, se puede ver fácilmente por qué algunos cristianos sienten inseguridad respecto a su aceptación frente a Dios. Es porque confunden la diferencia entre la santificación y la justificación. Imaginan que su aceptación con Dios se basa en su nivel de santificación. Así, experimentan inestabilidad emocional porque la santificación es variable. Es igual con el concepto de que el cristiano puede perder a cada rato la salvación. Este concepto basa la salvación sobre el grado de santificación del creyente y no en la justificación como la Biblia enseña. Sobre tal base es imposible tener la seguridad de la salvación en esta vida, porque el fundamento es variable y relativo. De acuerdo a la enseñanza de Pablo, Dr. Carlos Hodge señala, fue porque Adán era el representante de su raza que su pecado es la base judicial para la condenación de ellos. Y es debido a que Cristo es el representante de su pueblo, que su justicia es la base judicial de la justificación de los creyentes. 7. La justificación es un acto absoluto e invariable. Por eso un gran apóstol no es más justificado que un nuevo nacido en Cristo. Claro, habrá una diferencia enorme entre ellos en el grado de santificación. Pero no en justificación. En el cielo no seremos más justificados que ahora. Más santificados, sí. Pero no más justificados. Todo el capítulo 4 de Romanos fue escrito para ilustrar cómo la justicia perfecta de Cristo es contada a nosotros. Pablo usa a Abraham para esta ilustración. Abraham vivió más de 400 años antes de la ley de Moisés. No tenía la ley de Dios escrita. Lo único que tenía era la fe. Y Pablo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 3. Eso no quiere decir que su fe fue contada en lugar de la justicia. Solamente que la fe era el medio que Dios usó para justificarle. La palabra por usada aquí, es una palabra difícil de traducir de griego. Su sentido es en vista de. No significa que Dios aceptó su fe como base de la justicia, sino como medio para recibir la justicia. Para quienes está reservada la justificación por la fe, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ro 8:30. Hodge, Carlos. Teología Sistemática, Vol 1, pp 567. Justificación por la fe. La justificación por la fe está reservada para los predestinados, a los que Dios escogió para la salvación antes de la fundación del mundo. La glorificación de estos es inevitable. ¿Es posible que un creyente pierda la justificación? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Ro 8:33. Dios no acepta acusaciones de pecado en contra de su pueblo escogido y justificado. ¿Por qué no? Porque Cristo les ha prestado su justicia. Y la justicia perfecta de Cristo no cambia jamás. Si se pudiera perder la justificación, tendría que ser por otras causas, pero no por ser pecador. Pablo dice claramente que Dios no acepta acusaciones de pecado en contra de sus elegidos. Pablo nunca dijo que los cristianos no tienen pecados, solamente que los rastros de corrupción que quedan en nosotros han dejado de ser causa de condenación. ¿Cómo venimos a ser amigos de Dios? De la misma forma en que Abraham llegó a ser amigo de Dios, justificación por la fe solamente. Justificación por la fe. Preguntas para repasa. Justificación por la fe. 1. ¿Verdadero o falso? Dios requiere que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros. 2. ¿Verdadero o falso? La fe es la base de nuestra justificación. 3. ¿Verdadero o falso? Dios acepta la fe en Cristo como sustituto para la justicia.
4 verdadero o falso. La palabra justificación quiere decir ser hecho justo. 5 verdadero o falso. La justificación es algo que Dios cumple en nosotros cuando aceptamos a Cristo y nunca cambia. 6 verdadero o falso. La justificación es un proceso. 7 verdadero o falso. La santificación es un proceso. 8 verdadero o falso. La santificación es solo una doctrina teórica no más, y no tiene aplicaciones prácticas en la vida del creyente. 9 verdadero o falso. Ya que somos justificados por la fe, la ley no sirve para nada. 10 verdadero o falso. Era la intención de Dios de que la justificación fuera para toda la humanidad. 11. El grito de guerra de la Reforma fue 12. El sacerdote católico del siglo XVI que descubrió en la Biblia la justificación por la fe en la Biblia se llamaba 13. La doctrina de la justificación por la fe sirve para A, B, C. 14. Cristo era nuestro sustituto bajo la ley en dos sentidos, en su y en su. 15. ¿Verdadero o falso? Es posible que un creyente pierda la justificación. 16. ¿Verdadero o falso? Dios no acepta acusaciones en contra de su pueblo escogido y justificado. 17. ¿Cómo se caracterizan los justificados? Respuestas a las preguntas. Justificación. 1 igual V. 2 igual F. 3 igual F. 4 igual F. 5 igual V. 6 igual F. 7 igual V. 8 igual F. 9 igual F. 10 igual F. 11 igual justificación por la fe. 12 igual Martín Lutero. 13 igual nos libera de temores, nos ayuda en oración, nos ayuda a evitar legalismo. 14 igual vida, muerte. 15 igual F. 16 igual V. 17 igual una vida recta. Elección por gracia. Un cuento. En una ciudad lejana, vivía un hombre de raras combinaciones. Era un famoso escultor y practicaba también las artes marciales. Es preciso mencionar que tanto en la una como en la otra aptitud era un verdadero maestro. Lastimosamente varios de sus amigos no lo entendían. Algunos creían que para ser escultor se necesitaba un carácter dulce y manso. El resto pensaba que un karateca debía ser un hombre duro y violento y le tenían miedo. Invitó entonces a todos sus amigos. Quería que ellos observaran sus dos habilidades. Antes de que los amigos llegaran a la reunión, el hombre tomó una masa de barro y la dividió en dos partes. Con el primer pedazo moldeó una hermosa escultura. Se trataba de un conjunto de personas, animales y flores en un gran bosque. Pintó la obra de arte y la endureció en el horno. Con el otro trozo de barro, construyó un bloque sin forma y también lo coció. Los amigos llegaron el día acordado y él decidió sacar primero la escultura. ¡Qué sensible y dulce eres! Tu obra es muy fina, exclamaron maravillados los presentes. Dijo el maestro, gracias por sus halagos. Pero en realidad no solamente me dedico a la escultura. La contestación del artista dejó perplejos a muchos de sus amigos. Se dirigió a su taller y cargó, hasta el lugar donde la gente se había agrupado, el gran pedazo de barro cocido. Existen otras artes que no requieren sensibilidad, dijo en voz muy profunda. Después de breves segundos, lanzó un grito y con su mano extendida rompió de un solo golpe todo el bloque solidificado. Aquellos que asistieron, se dieron cuenta de lo que el maestro les comunicaba. Verdad que era sensible y dulce, pero también era fuerte. Mejor ser su amigo. Jehová es como ese artista. Algunos lo ven como un padre amoroso que no haría daño a nadie. Otros lo perciben como un Dios que establece justicia, castiga y reprende, sin embargo ninguno de los dos grupos piensa correctamente. El apóstol Pablo tenía la idea correcta de Dios. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Ro. 11:22. En el cuento arriba, el barro moldeado representa a los elegidos y el bloque sin forma a los reprobados. Si bien la misericordia de Dios no podría manifestarse sin la existencia de pecadores, tampoco el juicio justo de Dios podría hacerlo sin la existencia de condenados. Debemos amar y temer a nuestro Dios. La misericordia y la justicia divina son complementarias. No se contradicen y dependen una de otra. Son como los dos lados de una misma moneda, la moneda se llama predestinación y los lados, elección y reprobación. La controversia de la elección. Elección. Si un día le llega al lector la idea de provocar una disputa viva entre cristianos, permítame ofrecerle una sugerencia. Exclame esta sola palabra, predestinación. Para algunos esta palabra es un tesoro consolador que les ayuda a entender mejor la gracia de Dios.
Para otros es la peor de las calumnias en contra del carácter justo de Dios. La controversia que existe en cuanto a la predestinación no se encuentra en una falta de evidencias bíblicas. Es inevitable que sea controversial cualquier cosa que desafía la independencia humana, su orgullo y la supremacía de su voluntad. Muchos eruditos en teología bíblica han observado que las dificultades que sentimos con respecto a la predestinación no son derivadas de la palabra. La palabra está llena de ella, porque está llena de Dios. Y cuando decimos Dios, hemos dicho predestinación. 8. En realidad, la predestinación es 4 veces más fácil de comprobar que la misma deidad de Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay más o menos 10 versículos que expresan directamente la deidad de Jesús. Pero más que 40 expresan la predestinación. Sin embargo, los mismos cristianos dispuestos a defender hasta la muerte la deidad de Jesucristo, lucharán con igual furia para refutar la predestinación. ¿Por qué? Como lo expresó un erudito evangélico, Packer, la mente carnal del hombre, incluso entre los salvos, no aguanta abandonar la ilusión de que ella misma es capitán de su propio destino y dueño de su propia alma. Definición de palabras. Predestinación quiere decir destinado antes. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias de la realidad para cumplir con sus decretos hechos antes de la fundación del mundo. La elección se refiere al decreto divino de crear, de entre la humanidad condenada, a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratis de la salvación. Dios hizo esto sin referencia a los méritos, al estado de la voluntad, o la fe prevista en los elegidos. Dios no lo hizo arbitrariamente, sino a base de su gracia. La reprobación tiene que ver con el decreto divino mediante el cual Dios deja a una parte de la humanidad pecadora seguir su camino hacia la condenación eterna, sirviendo de esta manera de objetos de la ira divina. Dios no los obliga a pecar. Tampoco es el autor del pecado de ellos. Simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo por sus pecados. Aunque los conceptos de predestinación y elección son semejantes, no son exactamente iguales. La elección encierra la 8 cita de Benjamin B. Warfield en Gatherer John Blanchard, Evangelical Press 1989, pp. 247. Elección por gracia. Decisión divina de salvar a algunos. En cambio, la predestinación se refiere al poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. Una ilustración. Supongamos que deseamos que un caballo sepa correr en círculos perfectos. Primero, escogeríamos el caballo. Esto es la elección. Luego, construiríamos un corral circular para que aprenda a correr en círculos. Esto es la predestinación. El corral representa las circunstancias de la vida en que ponemos al caballo, es exactamente como Dios arregla las circunstancias de nuestras vidas para asegurar que cumplamos con su decreto hecho en la eternidad. Importancia de la doctrina de la elección. La elección es como una luz que ilumina el significado de la palabra gracia. Sin ella, la gracia es percibida como la recompensa por alguna actividad. La elección es como una disposición humana y no como la causa de esta disposición. Foco que ilumina. Si la definición correcta de la palabra gracia es un significado de la palabra favor inmerecido, entonces la gracia tiene que ser gracia, independiente de cualquier actividad humana. El momento en que aceptamos este concepto, entendemos por qué la gracia y la elección son inseparables. Es ilógico proclamar doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la de la elección. Pablo expresó esta unidad con estas palabras. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ro 11:5. Las evidencias bíblicas. Respecto a la elección. A. Las pruebas paradójicas. Existen 2 argumentos que se presentan para intentar refutar la doctrina de la elección. El concepto de la justicia y también el concepto de la presciencia. Sin embargo, estos se convierten en las evidencias más fuertes para comprobar la certeza de la predestinación. Son las pruebas paradójicas. 1. Argumento de la justicia. Los antipredestinarios dicen: la predestinación no puede ser verdad porque Dios sería injusto en escoger a algunos y no a otros. Y si la voluntad de Dios es irresistible, ¿cómo puede Dios hacerle responsable por el pecado? Pablo anticipó esta objeción en Rom 9:14-16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Notemos que en el texto anterior, Pablo no se disculpa de ninguna manera frente a la objeción.
Tampoco la contesta. Pero afirma otra vez el derecho de Dios a tener misericordia, o elección por gracia. No, según su criterio. También subraya que la elección no depende, ni de la voluntad humana, ni de sus esfuerzos. No depende del que quiere ni del que corre. V16. Pablo anticipa aquí una objeción basada en el libre albedrío neutral. Curiosamente, esta anticipación indica que la predestinación soberana es precisamente lo que está afirmado. Su respuesta, por lo tanto, suena más como un reproche. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Decir que la elección es injusta, es altercar con Dios. Pablo entendió la imposibilidad de satisfacer el orgullo de los que se creen capaces de encargarse de su propio destino, y él se contenta con decir que la elección es reprocharlos con, ¿quién eres tú, para que alterques con? Injusta, es altercar con Dios. Dios. Existe también otra respuesta lógica para contestar la objeción anterior. Todos merecemos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, no haría injusticia a nadie. ¿Por qué inculpar a Dios de injusticia por salvar a algunos? Varios reciben de Dios misericordia. Otros reciben justicia. Nadie recibe injusticia. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer lo que a bien le parece con su propia creación. Dios no se sujeta a otro criterio que a su propia voluntad. Sus acciones no son susceptibles a las evaluaciones humanas. La única manera correcta de responder a la cuestión de la predestinación es agradecerle a Dios, cerrar la boca y temblar. 2. Argumento de la presciencia. Según este punto de vista, Dios escogió a unos porque veía de antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y a creer. Los que sostienen este punto de vista se basan en 2 versículos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. 1, 2. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ro 8, 29. Estos versículos podrían defender, en un primer análisis, la posición antipredestinaria, pero más bien sostienen lo contrario. Es necesaria una pregunta para rescatar el sentido real de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que Dios previó en los hombres? 1. No pudo ser la fe, porque ésta se basa en la predestinación. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. HCH 13:48. La fe es, además, fruto de la gracia de Dios. Y los que por la gracia habían creído. HCH 18:27. Sobre esto, comenta San Agustín, elección por gracia. El hombre no es convertido porque él lo desea, sino lo desea porque es ordenado por la elección. 9. 2. No pudieron ser las buenas obras. Dice F. 2:10 que las obras fueron predestinadas al igual que las personas que las ejecutan. Las buenas obras se basan en la fe y la fe en la predestinación. 3. No pudo ser la buena voluntad porque la voluntad del pecador no es buena. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ro 3:11. En vista de la depravación y la rebelión del hombre, no existe ninguna calidad buena en el pecador para prever. La palabra presciencia significa aquí lo mismo que preordenación. Es decir, Dios sabía de no existe ninguna cualidad antemano a quienes había escogido para arreglarlas. Buena en el pecador para circunstancias de sus vidas, a fin de confirmarlos a la imagen de su Hijo. Prever. ¿Qué significa la palabra presciencia en los versículos citados? La palabra griega traducida presciencia es proginosko y significa también preordenado. En los 2 versículos citados, la obediencia es mencionada como resultado de la presciencia y no la causa de ella. Dice Pedro, para obediencia y no, por obediencia. También Pablo expresa en Ro 8:29 para que fuesen y no porque vio que eran. Estos 2 versículos, entonces, sirven como apoyos a la predestinación en lugar de refutarla. Es interesante que en Ibed, capítulo 1, el apóstol usa esta misma palabra proginosko relacionándola con la venida de Jesús, y se traduce destinado antes. V20, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, sería absurdo decir que Dios el Padre simplemente previó que Jesús iba a venir. Igual con HCH 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aquí, la frase, anticipado conocimiento, es esta misma palabra griega, traducida presciencia en Ibed 1:2.
Queda claro de que la palabra presciencia significa preordenación cuando se usa en el sentido de la actividad divina. Esa palabra apoya, y no refuta, la predestinación. Es interesante que en las Escrituras no existe ninguna concordancia entre la elección y el conocimiento previo que Dios tiene de la reacción de la gente. Por ejemplo, Jesús dijo: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Mt. 11:21. Si aquellas poblaciones podían arrepentirse, ¿por qué no envió Dios un profeta para predicarles? Simplemente porque no eran escogidos. Dios escogió a Israel como pueblo suyo aunque conocía mucho antes su rebeldía. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. 10:21. Dios escogió a Israel a 9 citado en Gateregol, John Blanchard, Evangelical Press 1989, pp 74. Elección por gracia. Pesar de su prevista reacción negativa. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. 11:2. Dios escoge a Ezequiel y lo envía a los judíos aunque le anunció el rechazo del pueblo a su mensaje. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Porque los judíos de esa época fueron escogidos como pueblo nacional de Dios, no en base a sus reacciones o actitudes sino en base a la voluntad divina. En 1 Cor. 2, 7, 10, Pablo asegura que Dios ha predestinado para nosotros una sabiduría especial, pero escondida para los príncipes de este mundo. Dios sabía que si la hubiese revelado a los príncipes de la época de Cristo, no habrían crucificado a su Hijo. ¿Por qué, entonces, Dios no reveló su verdad a los poderosos? Simplemente porque tenía esa sabiduría predestinada para nosotros y no para aquellos. Dios no fundamenta sus decisiones en la reacción prevista del hombre porque nadie busca a Dios de todas llenas. Romanos 10:20 dice: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Incluso la lógica nos ayuda a entender por qué la presciencia no explica la elección. Todos sabemos que Dios es todopoderoso y omnisciente. Es obvio, pues, que cualquier cosa que Dios ve de antemano es también predestinada. Si Dios es todopoderoso puede impedir que acontezca cualquier cosa contraria a su voluntad. Ejemplo. Supongamos que Dios prevé que el señor fulano de tal naciera en circunstancias que le provocaran rechazar a Cristo. Si Dios quisiera que fuese salvo, podría cambiar esas circunstancias de manera que tenga otra influencia. No se puede escapar de la conclusión. Si Dios no cambia esas circunstancias, es porque el señor fulano no es elegido. Así, la única manera de usar la objeción basada en presciencia, es negar que Dios es todopoderoso. Ve las 3 ilustraciones de Romanos 9. Romanos capítulo 9 contiene las evidencias más dinámicas sobre la elección porque está dedicado exclusivamente a este tema. Por esta razón, lo estudiaremos cuidadosamente. Pablo expone sus razones por medio de 3 ejemplos gráficos. Jacob y Esaú, el faraón y el alfarero. 1. Primera ilustración. Jacob y Esaú. V6:13. Pablo insiste en 2 conceptos: la elección nacional y la elección personal. Utiliza la primera para explicar la segunda. Es importante aclarar que Pablo no se refiere únicamente a la elección nacional. Los versos 6 al 8 aclaran que el apóstol centra su mensaje en la elección individual. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Elección por gracia. Se subraya lo mismo en V27 por hacer una distinción entre judíos salvos y judíos perdidos. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. V27. En el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos, Pablo toma como ilustración una historia de Antiguo Testamento para explicar la elección de Dios. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Jacob y Esaú eran gemelos. Sin embargo, antes de que nacieran, Dios ya había escogido a Jacob en lugar de Esaú, sin tomar en cuenta las características previstas en ellos. Si Dios hubiese escogido a Jacob porque vio de antemano que tenía un corazón sensible a las cosas espirituales, el versículo debería decir: para que el propósito de Dios permaneciese según un buen corazón y no según el que llama. Es claro que la base de la elección no fue ninguna cualidad prevista en Jacob. En el versículo 11 Pablo avanza el vínculo entre el amor divino y la elección.
A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ama por su libre elección, no por mérito alguno de los su amor es activo, no elegidos. Su amor es una fuerza poderosa y personal que de pasivo. Personal y no empuja de buscar, salvar y preservar a los elegidos. Él es el pastor que busca a la oveja perdida. Su amor es activo, no general. Pasivo. Personal y no general. Voluntario y no forzado. Jacob y Esaú son símbolos de los elegidos y de los reprobados. Él ama a los elegidos, aborrece a los reprobados. Esta interpretación representa uno de los 3 puntos de vista básicos con respecto al tema delicado y complejo del amor de Dios. Estos 3 tratan con ciertas preguntas claves. ¿A quiénes ama a Dios? ¿Qué distinciones existen relativas a las diferentes clases de individuos? Estas 2 preguntas pueden ser resumidas en 2 elementos: extensión del amor y clase de amor. Los 3 puntos de vista se desarrollan en base a estos 2 elementos. Ama Dios a todos por igual, ama tanto a Adolfo Hitler en el infierno como a San Juan en el cielo, a Faraón tanto como a Moisés. ¿Es el amor de Dios tanto universal como equivalente? La existencia de textos como Rom 9:13 hace este concepto problemático. Aun si aceptamos que la universalidad del amor divino, es claro que no es equivalente. No existen formas de tomar la frase a elección por gracia. Jacob amé a Esaú aborrecí e interpretarla como que Dios amó a Esaú tanto como a Jacob. Aun si la palabra aborrecí significara un amor inferior, como algunos han dicho, esto no alivia la distinción. Peor todavía, el profeta Malaquías indicó que el aborrecimiento divino hacia Esaú resultó en una aniquilación total de su descendencia. Es un poco difícil imaginar la aniquilación total como una expresión de amor. Aún el versículo famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no apoya el punto de vista universalista. Incluso si se podría mostrar que la palabra ambigua mundo significara todo ser humano, nada indica que el amor de Dios es equivalente para todos. De igual forma, nosotros podemos verificar con una concordancia que la Biblia nunca habla del amor de Dios excepto en referencia al pueblo de Dios. Tampoco se pueden evitar los textos que indican un amor particular para los elegidos. Escogidos de Dios, santos y amados, Col 3:12, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. 3.4. Una mujer vino una vez a verle a Carlos Spurgeon y le dijo que le molestaba la afirmación, mas a Esaú aborrecí, porque pensaba que Dios amaba a todos igual. La respuesta de Spurgeon fue, eso no es lo que me molesta, señora. Lo que me molesta es cómo podía Dios amarle a Jacob, siendo que Jacob no lo merecía. Es muy valioso proclamar el amor de Dios como uno de sus atributos principales, mientras esté equilibrado con la santidad de Dios y el señorío de Cristo. De otro modo, tal proclamación puede producir en la mente del oyente un concepto de Dios como un gran abuelito celestial que nunca haría daño a nadie, que tiene un amor pasivo y frustrado, amando a todos en general sin amar a nadie en particular. Un Dios impotente y frustrado que espera en vano que el hombre responda a sus rogativas. Tal concepto agrada bien al hombre moderno porque no representa ningún peligro. No es por nada que vivimos en una generación que no teme a Dios. En el Nuevo Testamento, los apóstoles predicaron el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo, pero reservaron el mensaje de amor mayormente para los creyentes. Algunos textos sobre este punto son: Sal 5:5, PR 15:9, JN 13:1, JN 14:21 minutos, 23 segundos, RO 1:7, RO 11:28, Tostes 2:13, ER 12:5-6. Sank 2:5. Un tercer punto de vista argumenta que Dios ama al mundo entero en su capacidad de creador, pero a sus hijos en su capacidad como padre. Su amor como creador se extiende a todos porque sus hijos también son parte de su creación. Se basa este concepto mayormente en que Dios tiene ciertas bendiciones para todos sin distinción ninguna. Estas bendiciones incluyen la preservación de la raza, ITIN 4:10, lluvia y cosechas para todos, MT 5:45, provisión de habitaciones para los pueblos varios, HCH 17:26. En la teología, llamamos estas bendiciones gracia común, para distinguirla de la gracia especial, la salvación. Elección por gracia. Estas bendiciones comunes, comparadas con el amor particular divino para los elegidos, han guiado a algunos teólogos a crear esta distinción en el amor de Dios. Qué consuelo profundo para los elegidos el conocer que Dios los ama con un amor especial y eterno. Un autor cristiano lo expresa así.
Ningún cristiano verdadero duda que Dios lo ama. Pero la cantidad de amor que él siente estará principalmente determinada por su concepto de cómo y cuándo le llegó el amor de Dios. Si él siente que la decisión divina fue condicional, dependiente de su aceptación a Dios, entonces él puede imaginar que el amor de Dios también es condicional. El amor significará que es el resultado de un contrato ofrecido por Dios. Yo te amaré primero, dice Dios, y si me amas a mí también, entonces te amaré más todavía. Pero si él cree que Dios lo ha amado con un amor eterno, y por lo tanto lo ha escogido y lo ha llamado, el sentido del amor es más profundo. Porque ya tenemos un amor que floreció antes de que tomara lugar la reconciliación. Tenemos amor que no fue dependiente de un arreglo. Tenemos un amor idóneo, incondicional e irresistible. Es inexhaustible en sus dimensiones 10. Regresando ahora al tema principal, precisemos sobre Rom 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo tal vez es el más importante en todo el capítulo. Con la frase, así que, Pablo, introduce una conclusión devastadora. La elección no tiene ninguna base en la voluntad humana. Tal versículo rinde en vano todo intento de argumentar en favor del poder de la voluntad humana como base de él. La elección no tiene elección. Sin embargo, Pablo nunca niega la existencia de ninguna base en la voluntad humana, ni comenta sobre sus habilidades. Él pasa por alto la cuestión, e indica que la voluntad humana no tiene nada que ver con el asunto. Para él, tal discusión sería como disputar sobre la calidad de un cimiento puesto para una casa, aunque la casa nunca sea construida sobre esa base. 2. Segunda ilustración. Faraón 9:17-18. Pablo presenta aquí la difícil doctrina de la reprobación, según la cual Dios ha pasado por alto a algunos en el decreto de la elección. Si Dios elige a algunos para la salvación, es evidente que existen otros que no son escogidos. Aunque la elección y la reprobación son las dos caras de la predestinación, no funcionan igual. En la elección, Dios cambia la mente para disponerle a aceptar la salvación en Cristo. En la Faraón, símbolo del reprobado. 10 Jones, Kenneth Election. Lo before time PR Publishing Co. pp 86. Elección por gracia. Reprobación, Dios no necesita actuar en el hombre porque éste ya está dispuesto a pecar sin ninguna ayuda. En Éxodo, unos cuantos versículos dicen que Dios endureció el corazón del faraón. Otros, que el faraón endureció su propio corazón. ¿Cuál afirmación es correcta? Las dos. Dios endurece el corazón del reprobado al confrontarlo con la verdad. Faraón reaccionó de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y endureció su propio corazón. Dios no hace ninguna injusticia a los reprobados. Él permite que tengan lo que más desean, el pecado. Ellos desean que Dios se aparte y no los moleste. Es una paradoja que algunos reciben de Dios lo que más desean, y lo lamentarán por toda la eternidad. Otros reciben de Dios lo que menos deseaban, hasta que Dios les da nuevos deseos, y serán agradecidos para siempre. No es una injusticia. Es una justicia poética. 11. Recordamos que cada uno de nosotros merecía el mismo destino del faraón. Antes de acercarnos a Cristo, todos teníamos un corazón duro. La diferencia está en la misericordia de Dios y no la superioridad moral de los elegidos. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. V18. 3. Tercera ilustración. El alfarero V19:22. Los antipredestinarios creen que la ilustración de Pablo no se puede aplicar a la situación humana. Piensan que el hombre tiene voluntad y pensamiento, características superiores a las que puede poseer un simple vaso de barro. Sin embargo, Pablo no niega que el hombre tenga voluntad. Simplemente rechaza la idea de que la voluntad humana sea la base de la elección. Dios, el alfarero, prepara vasos para deshonra, los reprobados, como una demostración del justo juicio de Dios. Y vasos para honra, elegidos, para expresar la gloria de su gracia. Los contrastes son obvios. El amor y la misericordia de Dios hacia los elegidos son eternos. Su ira hacia los reprobados también. Estos dos grupos están en los extremos de la eternidad y nunca se reconcilian. Todo ser humano es uno de estos dos vasos. Una vez más el orgullo humano es derrocado, y la verdad triunfa. Nosotros existimos para Dios y no Él para nosotros. C. Efesios 1. Causas y efectos V3:11. Todas las bendiciones espirituales que nos llegan tienen su causa en que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo.
Así, la elección es la causa, y las bendiciones espirituales son el efecto. Una de estas bendiciones es la santidad. Para que fuésemos santos y sin mancha delante. 11 otros textos bíblicos tocante la reprobación son: de 2:30. Sal 5:5. I 63:17. PR 16:4. MT 11:25-26. MT 13:11. JN 12:37-40. 17:9-10. IP 2:8. IP 2:12. Judas 4. Elección por gracia. De él. V4, Pablo no nos deja el lujo de poner al revés el orden de las cosas e imaginar que la santidad prevista en nosotros es la causa de nuestra elección. Si fuera así, tendríamos que decir que Dios nos puso en Cristo porque vio que éramos santos, no porque vio que éramos pecadores. Tendríamos así un evangelio de elección por méritos, no por gracia. ¿Cuáles son estos beneficios, según el contexto? Santidad, V4. Amor de Dios, V5. Adopción, V5. Aceptación completa, V6. Redención por la sangre, V7. Sabiduría e inteligencia espiritual, V8. Conocimiento de la voluntad de Dios, V9. Herencia en el cielo, V11. Sellados con el Espíritu Santo, V13. Varios son los argumentos que intentan refutar la clara explicación de Pablo. El primer argumento dice: la elección mencionada aquí se refiere al plan divino de incluir a los gentiles en la oferta de la salvación, no a la elección de individuos específicos. El problema con tal interpretación es que Pablo no era gentil. Era judío. Pero persistió en usar nuestros sinos y el plural de verbos como tuvimos herencia y dándonos. Él se incluyó a sí mismo en el plan de la predestinación. Más, en V13 él dice en él también vosotros, eso muestra que no estaba pensando en los gentiles específicamente hasta el V13. Entre los versículos V1, 12, estaba pensando en los creyentes en general, no en gentiles solamente. El segundo argumento asegura que las frases en Cristo y en él quieren decir que Dios sabía que estaríamos en Cristo y que en base a ello nos escogió. Pero la fe salvadora es en sí misma una obra de la gracia de Dios basada en la predestinación, Hech 13:48, y es, además, una bendición espiritual. Lógicamente, la frase en Cristo tiene que ser un resultado de la elección y no la causa de ella. Si fuera de otro modo, el texto debería leerse, escogido por ser en Cristo y no escogido en Cristo. El orden correcto que establece Efesios 1 es: la voluntad de Dios produce la gracia. La gracia produce la elección. La elección produce fe, santidad, redención y toda otra bendición espiritual. Nuestra salvación es como un anillo de diamante con muchas facetas. La base del anillo es la elección que sostiene todo el diamante. La base tiene que ser bien preparada antes de que la joya sea montada. De la misma manera, era necesario que el decreto de la elección precediera todo otro aspecto de nuestra salvación. Veamos otras facetas de la salvación, fuera de Efesios 1, que hablan de la precedencia de la elección. La elección precede a la fe salvadora. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. La elección precede a las buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La elección precede a los pactos. Hice pacto con mi escogido, Sal 89:3. La elección precede a la llamada eficaz. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ro 8:30. Elección por gracia. El conocimiento de nuestra elección es una fuente inagotable de gozo. Sus beneficios prácticos y profundos nos conducen a la alabanza de su gracia y produce estabilidad como ninguna otra enseñanza puede hacer. F1, 6. Y IP 1, 10. ¿Cómo saber que somos elegidos? La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocíamos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ites 1, 3, 4. Pablo sabía que esos hermanos eran elegidos porque reconoció en ellos estas tres virtudes principales: fe, amor y esperanza. Reconocía que el desarrollo de estas cualidades caracteriza a los elegidos. Si bien la voluntad de Dios es que tengamos seguridad de nuestra elección, esta confianza de tal no viene fácilmente. Se necesita diligencia para practicar las virtudes arriba mencionadas. Referente a estas virtudes, Pedro exhorta: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y Pedro 1, 10.
Algunos incrédulos, por medio de su voluntad, alcanzan cierto progreso en el desarrollo de tales virtudes. A pesar de su esfuerzo, su interés tiene un fin y regresan a su naturaleza pecaminosa. Un proceso de perfección a largo plazo es solo posible por el poder del Espíritu Santo. Es en este proceso largo que se distinguen los elegidos. Los textos de Pablo y Pedro nos ayudan a reafirmar nuestra elección. El progreso espiritual para la gloria de Dios es la confirmación del decreto divino. Resumen. La doctrina de la predestinación expone la cuestión central en lo de la salvación. ¿Con qué contribuye el hombre para su salvación? La naturaleza humana presupone que la salvación es una obra mutua y cooperativa entre Dios y el hombre. El hombre añade su parte y Dios responde con la gracia, de manera que la gracia no es soberana. Muchas opiniones difieren acerca de lo que el hombre debe contribuir. Algunos quieren contribuir buenas obras, penitencias, etc. Otros insisten en que tal evangelio de obras es antibíblico porque nuestra contribución debe consistir en nada más que buena voluntad para que Dios reciba mayor gloria. Pero un autoengaño sutil se esconde aquí. El punto central no es lo que contribuyen, sino que no pueden contribuir nada, en absoluto. La predestinación nos lleva a una confrontación con nuestra naturaleza corrupta, con nuestra incapacidad total y con un Dios realmente soberano. Es un asalto sin tregua en contra del orgullo y autosuficiencia humanas. Es un asalto que la mente carnal no puede tolerar. La elección nos agarra por la nuca y nos obliga a hacer frente a esta realidad. Dios es soberano en la salvación. Aunque es una doctrina difícil de aceptar al principio, pronto se vuelve en un profundo consuelo. Da la fuerza en las pruebas, perseverancia en la persecución, confianza en la oración, seguridad en su relación con el Padre. Esta doctrina nos anuncia que Dios nos amó antes de la elección por gracia, fundación del mundo, y nos preservará para siempre. Llega a ser para los creyentes más que una mera doctrina. Es como entrar en otra dimensión, donde experimentan algo profundo escondido. Sienten la eternidad en el alma. Elección por gracia. Pregunta sobre la elección. Pregunta no 1. En 2 Pedro 3:9 leemos, no queriendo que ninguno perezca. ¿No contradice esto la idea de la elección? Respuesta. El contexto del versículo comprueba la elección en lugar de refutarla. En el V8 encontramos que los destinatarios de la carta de Pedro son los elegidos. Más, amados. Los amados de Dios son, según Col. 3:12, los elegidos. Además, ¿de qué promesa escribe Pedro en el versículo 9? El V10 revela que la promesa es la segunda venida de Cristo, el día del Señor. No es la oferta de una salvación para toda la humanidad, es la promesa de liberación para la Iglesia de Cristo. Pedro exhorta en este pasaje a los cristianos que se turban porque Cristo tarda en regresar. Les recuerda que todo tiene un propósito y que cuando el último miembro de la Iglesia de Cristo esté añadido, el Señor volverá. También existe una falla de lógica en la objeción. Si Dios deseara que ningún ser humano perezca, ¿por qué no envía a Cristo inmediatamente? ¿O es que acaso Dios ha olvidado que 5 millones de niños nacen en el mundo cada día y que muchos de estos no serán salvos? Por lo tanto, según el contexto y la lógica, la única interpretación posible de la frase, no queriendo que ninguno perezca, es la intención divina de redimir a todos los elegidos y no a la humanidad en general. Tratemos de explicar 2 Pedro 3:9 con frases entre paréntesis. El Señor no retarda su promesa, de la venida de Cristo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los elegidos, no queriendo que ninguno, de los elegidos, perezca, sino que todos, los elegidos, procedan al arrepentimiento. Pregunta no. 2. Pablo afirma en Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿No sugiere esto que Dios quiere que todos se salven, y por lo tanto que la elección y la reprobación son falsas? El contexto de la frase todos los hombres sacarán a la luz la interpretación correcta. En el verso 1, Pablo exhorta a Timoteo a orar por todos los hombres. Luego, en el versículo 2, añade que se refiere a los reyes y los que están en eminencia. Pablo le pide a Timoteo que no limite sus oraciones a los pobres, sino que extienda su visión a las clases gobernantes también. Vemos, de esta manera, que la frase todos los hombres significa todos sin distinción de clases y no todos sin excepción de personas. La expresión todos los hombres se repite cientos de veces en las Escrituras. En menos del 10% significa toda la humanidad. Normalmente significa toda clase de personas.
Otro texto que nos ayudará a entender el versículo de Timoteo es Tito 2:11. Pablo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El mensaje de elección por gracia. Jesucristo no había sido revelado a los chinos o los aztecas. Pablo se refiere a la universalidad del evangelio que trasciende barreras raciales y culturales. Finalmente, en el V7, Pablo revela su pensamiento acerca de todos los hombres al decir: fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Para Pablo, todos los hombres significa gentiles también y no los judíos solamente. Pregunta no. 3. Si la elección es verdad, ¿por qué evangelizar? Predicamos el evangelio porque Dios nos mandó a hacerlo. Aunque Dios es todopoderoso, puede salvar a quien Él quiera y de la manera que quiera, puso su palabra para salvar a los elegidos. Pregunta no 4. Si la elección es verdad, ¿por qué orar para que Dios salve a las almas? La respuesta es: si la salvación dependiera de la voluntad del hombre, ¿por qué orar a Dios? No podría hacer nada. Estaría en el cielo esperando pasivamente e impotentemente que el hombre decida. Dios nos pide oración y la usa para cumplir con sus propósitos. De otras evidencias, aunque la Biblia es la historia de los decretos electivos de Dios, las limitaciones de este estudio impiden el análisis de la Biblia. Es la historia de todos los textos que evidencian la elección. Los decretos electivos. Te recomendamos al estudiante evitar un error común en el Dios estudio de este tema: perderse en los detalles y olvidar el patrón de la Biblia en su totalidad. Este patrón bíblico es sencillo. Dios, por su voluntad soberana, escogió a un pueblo para la salvación, sin tomar en cuenta sus méritos. Con este pueblo, Dios instituyó un pacto de gracia, proveyó un sacrificio de sangre para confirmar el pacto y los preservó. El orden y el patrón queda así: elección, pacto, sacrificio, preservación. Cualquier otro intento es apostasía. Es positivo para el estudiante investigar los pactos, el sacrificio eficaz de Cristo, los consejos divinos y la incapacidad total humana, para saber cómo se relacionan estas doctrinas con la elección. Algunos otros textos individuales a estudiar sobre la elección son: JN 13:18, MC 13:20, RO 11:5, ICOR 1:27-28, TI 1:1, ITES 1:4, 2TES 2:13. 2T1:9. Elección por gracia. Preguntas para repasa. Elección. 1. La elección es controversial porque: marque 1. A. Existen pocas evidencias bíblicas para ella. B. El orgullo humano se revela en contra de ella. C. Esa doctrina deshonra de Dios. 2. La predestinación quiere decir. 3. La elección quiere decir. 4. ¿Verdadero o falso? Las palabras predestinación y elección son semejantes pero no exactamente iguales. 5. ¿Verdadero o falso? Los que niegan la doctrina de la elección no entienden el significado de la gracia. 6. Las dos pruebas de paradoja son: A, B. 7. ¿En qué texto anticipa Pablo la objeción a base de injusticia? 8. La única doctrina correcta acerca de la elección es la que tienta al hombre a decir. 9. Pablo contestó a la objeción a base de injusticia por: marque 1. A. Disculparse frente a la objeción. B. Contestar a la objeción por una explicación detallada. C. Afirmar el derecho de Dios para hacer lo que quiere con lo suyo. 10. Decir que Dios es injusto en la elección es nada menos que. 11. En la elección, unos reciben, otros la, pero nadie recibe la. 12. La palabra presciencia quiere decir. 13. Hay tres cosas que Dios no podía ver de antemano en el pecador como causas de elección, porque todas son obras de la gracia. Estas son: A, B, C. Elección por gracia. 14. Por la lógica de los contextos en que la palabra presciencia ocurre respecto a las actividades divinas, ella no puede significar otra cosa que. 15. ¿Verdadero o falso? En las Escrituras existe una conformidad exacta entre la elección y la manera en que Dios ve que la gente va a responder. 16. B. Para afirmar la objeción a base de presciencia, se tiene que negar uno de dos atributos importantes de Dios. Estos son: A, B. Preguntas sobre Romanos 9. 17. Romanos 9 contiene tres ilustraciones de la elección. Estos son: A, B, C. 18. ¿Verdadero o falso?
En la primera ilustración, Pablo habla solamente de la elección personal. 19. Algunos dicen que en Romanos 9 Pablo está hablando de la elección nacional y no de la elección personal. Algunas refutaciones de estos son: A, B, 20. Jacob y Esaú son símbolos, respectivamente, de los y de los. 21. ¿Verdadero o falso? Dios escogió a Jacob y no a Esaú porque vio de antemano que Jacob tendría un buen corazón. 22. ¿Verdadero o falso? Dios tiene un amor particular para los elegidos que no tiene para la humanidad en general. 23. El amor de Dios es, y no. 24. El versículo más importante en Romanos 9 para mostrar que la elección no tiene ninguna base en la voluntad humana es 25. En la segunda ilustración, la de Faraón, se revela la doctrina de la 26. Explique en sus propias palabras por qué la elección y la reprobación no funcionan iguales. 27. ¿Verdadero o falso? En la tercera ilustración, Pablo niega categóricamente que el hombre tiene una voluntad. Elección por gracia. 28. El reprobado existe para demostrar. El elegido existe para demostrar. 29. ¿Verdadero o falso? La prioridad máxima en la mente de Dios es el beneficio de hombre. Preguntas respecto a Efesios 1, 30. Todas las bendiciones espirituales nos llegan porque, marque 1. A. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. B. Dios nos vio en Cristo de antemano. C. Somos evangélicos. 31. Algunos de los beneficios espirituales concedidos a los elegidos son. 32. Dos de los argumentos antipredestinación frente a Efesios 1 son A. B. 33. ¿Verdadero o falso? La frase escogido en Cristo quiere decir escogido porque fuimos en Cristo. Preguntas sobre reprobación. 34. ¿Verdadero o falso? La doctrina de la reprobación es agradable al hombre. 35. Para reprobar a una persona, Dios, marque 1. A. Le obliga a pecar, aunque el pecador quiera o no. B. Le tienta. C. Le deja en el estado pecaminoso que el pecador mismo ha escogido. 36. ¿Verdadero o falso? Dios no hace ninguna injusticia a los reprobados. 37. ¿Verdadero o falso? Dios es pasivo en la reprobación. 38. Dios endurece los corazones de los reprobados por, marque 1. A. Esconder de ellos la verdad del Evangelio. B. Presentarles la verdad, dejándoles actuar de acuerdo con la misma naturaleza pecaminosa de ellos. C. No hacerles caso. 39. ¿Verdadero o falso? Dios da el don de fe a todos. 40. ¿Verdadero o falso? Dios siempre obra para la salvación de todos. Respuestas a las preguntas. Elección por gracia. 1 igual B. 2 igual destinado antes. 3 igual decreto divino a escoger algunos para salvación. 4 igual V. 5 igual V. 6 igual objeción a base de justicia y objeción a base de presciencia. 7 igual Romanos capitán 9. 8 igual. Esto no parece justo. 9 igual C. 10 igual altercar con Dios. 11 igual misericordia, justicia, injusticia. 12 igual saber antes. 13 igual A, fe, B buenas obras, C buena voluntad. 14 igual preordenado. 15 igual F. 16 igual omnipotente, omnisciente. 17 igual Jacob y Esaú, el faraón, barro y el alfarero. 18 igual F. 19 igual a las naciones se componen de personas. B en el texto, se refiere a individuos. 20 igual elegidos, reprobados. 21 igual F. 22 igual V. 23 igual particular, universal. 24 igual V16. 25 igual reprobación. 26 igual BC. 27 igual F. 28 igual la justicia de Dios, la misericordia de Dios. 29 igual F. 30 igual A. 31 igual santidad, amor, adopción, redención, sellados, Vérez.1. 32 igual A. Se refiere al plan de Dios para incluir a los gentiles. Dicen que en Cristo significa que Dios previó que íbamos a aceptar a Cristo. 33 igual F. 34 igual F. 35 igual C. 36 igual V. 37 igual F. 38 igual B. 39 igual F. 40 igual F. Sacrificio eficaz de Cristo. En la parte anterior vimos que la humanidad